Este vídeo sobre la carta náutica del PER que has adquirido sustituye al anterior y está actualizado con arreglo a los nuevos ejercicios que figuran en el examen. Además, este vídeo lo vas a poder visualizar en formato de alta definición, pudiendo así apreciar con todo detalle cada uno de los ejercicios. Gracias a Luis Garrido, gerente del Centro de Estudios Náuticos Tagomago, ha sido posible realizar esta producción. Luis ha desarrollado los contenidos de este vídeo que cubren todas las dudas para dominar perfectamente los ejercicios de la carta náutica, que es la materia que encierra más dificultades en el examen del PER. Todos los que estáis siguiendo el curso de PER seguramente habréis encontrado en todas las materias algo totalmente distinto a lo que habéis visto hasta ahora. Si os gusta el mar, a partir de este momento vais a ver el mar de una forma diferente. Quizá todos los temas son interesantes, pero si hay uno que destacar es la carta náutica, el trabajo de la carta náutica, lo que os va a permitir navegar incluso sin instrumentación. Recientemente, la Dirección General de la Marina Mercante, el Ministerio de Fomento, que es de quien depende las titulaciones que estáis sacando, ha cambiado los programas de todas las titulaciones y en el caso del PER ha cambiado también la parte de carta náutica. En este trabajo intentamos acoplarnos al 100% a la nueva normativa y a los nuevos programas de la titulación. Espero que después de hacer los ejercicios y ver los ejemplos que plantea el trabajo, seáis capaces de hacer no la mitad como exige el examen, sino el 100% de los ejercicios que os van a plantear en el mismo. Espero que lo que vais a ver en este vídeo os ayude de una forma definitiva para aprobar el examen de PER en lo que afecta a la carta náutica. Pero de lo que estoy seguro es que en ese aprendizaje vais a disfrutar un montón. Antes de empezar con los ejercicios propios de la carta náutica, que son objeto de este trabajo, es conveniente comentar algunos conceptos que posiblemente hayáis estudiado en el apartado teórico del capítulo de navegación del curso del PER. En primer lugar, recordar que las cartas náuticas que vamos a emplear y en particular la del Estrecho de Gibraltar, objeto del estudio del PER, son cartas mercatorianas, cuya principal característica consiste en que los meridianos se representan por líneas verticales y los paralelos se representan por líneas horizontales. Además de esta característica principal, hay algunas más que merece la pena resaltar a estas alturas. Como veis, la carta tiene dos escalas horizontales, una abajo del todo y otra en la zona superior. Ambas son la misma escala y corresponden a las longitudes. De forma análoga, existen otras dos escalas verticales, una a la izquierda y otra a la derecha, que representan las latitudes. Como el Estrecho de Gibraltar se encuentra por encima del ecuador, todas las latitudes que se representan en la carta son latitudes norte y de la misma forma, al estar el estrecho a la izquierda del meridiano de Greenwich, todas las longitudes son oeste. Cada carta tiene tanto la escala de latitudes como longitudes dividida de la forma que el fabricante de la misma ha decidido. En lo que respecta a la carta del estrecho, propia de los exámenes del PER, veréis cómo esa división está hecha en minutos de arco, ya sea de latitud como de longitud. Y cada minuto está dividido a su vez en 5 porciones o trocitos. Si cada minuto de arco está dividido en 5 trozos, cada trozo abarcará exactamente 0,2 minutos. En náutica, además de los grados para expresar la magnitud de un arco, se emplean los minutos. Recordar que un grado tiene 60 minutos, pero no se emplean los segundos, sino las décimas de minuto. Veamos algo sobre la escala de latitudes de la carta del examen del estrecho. Observar que la inscripción inferior de la escala indica 40 apóstrofe, es decir, 40 minutos, ya que los minutos se expresan con una comilla alta. De la misma forma, el valor más alto es 20 minutos. Sin embargo, vemos a mitad de la escala una notación de grados, en concreto 36 grados. Todos los puntos de la escala situados por encima de este valor se refieren a minutos por encima de sus 36 grados, mientras que todos los puntos de la escala situados por debajo corresponden al grado anterior, es decir, a los 35 grados. Otra observación es que al estar en el hemisferio norte, los números van creciendo de abajo arriba. Imaginemos un punto en cualquiera de la escala de latitudes. La lectura correcta sería
35 grados 52,4 minutos norte. Si el punto está situado entre dos de las rayas que suponen una de las divisiones de 0,2 minutos, interpolaremos entre medias. Por ejemplo, el punto marcado es 36 grados 12,3 minutos norte. En lo que respecta a las longitudes, las observaciones son las mismas, salvo que, como veréis, al estar a la izquierda del meridiano de Greenwich, los números crecen de derecha a izquierda, de forma que todo lo que hay a la izquierda de la indicación de 6 grados son minutos adicionales a esos 6 grados, y todo lo que hay a la derecha corresponde al grado anterior, es decir, 5 grados. Un ejemplo de lectura es 5 grados 45,7 minutos oeste. No olvidéis que las latitudes son norte, N, y las longitudes oeste, W, por lo menos en lo que respecta a la carta del estrecho que nos ocupa. Una última anotación sobre las escalas. Se define milla náutica como la distancia que ocupa un minuto de meridiano. Es decir, un minuto en la escala de latitudes. Ojo, únicamente en las latitudes, pero nunca en las longitudes, salvo que estuviésemos en el ecuador. Recordad, un minuto de latitud equivale a una milla náutica. Otra puntualización respecto a la carta del estrecho. Veréis que todos, o casi todos los faros están marcados con su nombre. Por ejemplo, en Punta Europa, y en él, afinando la vista, veréis cómo hay una estrella de 5 puntas. Cuando os hagan referencia a Punta Europa, os estarán direccionando precisamente al centro de esa estrella. Ese centro es el punto donde debéis considerar que está dicho faro. Todos los números que aparecen en la carta representan profundidades, también llamadas ondas, y vienen expresadas habitualmente en metros. Veréis también una serie de líneas continuas y observaréis, si seguís una de ellas, que en algún punto aparece intercalado un número. Esas líneas continuas reciben el nombre de isóbatas o beriles y representan líneas de la misma profundidad que precisamente es el número intercalado en ellas. Una vez familiarizados con la carta náutica del estrecho, solo nos queda ponernos manos a la obra y disponer del material necesario para trabajar con ella. Escuadra y cartabón, compás, transportador de ángulos náutico, lápiz y goma de borrar. Y, por supuesto, una carta náutica del estrecho de Gibraltar, como la que se emplea en los exámenes del PER. Antes de empezar a hacer ejercicios, vamos a recordar los conceptos básicos y las fórmulas necesarias para trabajar con la carta y que habréis visto en la parte teórica de la asignatura de navegación. Imaginemos un barco que va navegando por el estrecho siguiendo una derrota determinada. A la derecha observa un faro respecto al que tomar alguna referencia. En un momento dado podemos apuntar desde el barco una línea recta dirigida al norte, o por ser más exactos, al polo norte, también llamado norte verdadero, NW o norte geográfico. Todas las cartas mercatorianas consideran este norte verdadero la parte superior de la carta, de forma que todas las líneas verticales apuntan a ese norte verdadero. Si estuviésemos en tierra y manejásemos una brújula, la aguja de la misma no señalaría ese norte verdadero, sino a otro punto que denominaremos norte magnético. No es objeto de este vídeo razonar por qué es así, pero debéis saber que la Tierra se comporta como un gigantesco imán que hace que se produzca este efecto. El norte magnético no es un punto fijo y va variando año tras año, separándose o acercándose al norte verdadero, ya sea por la izquierda de este como por la derecha. El caso es que muy rara vez el eje geográfico de la Tierra que pasa por los polos norte y sur geográficos coincide con el eje magnético que pasa por el norte y sur magnéticos. Al ángulo en el que difieren ambos ejes se le denomina declinación magnética y se representa con una delta griega minúscula y una m minúscula, aunque también lo podemos ver como dm simplemente. A efectos de cálculos posteriores, la declinación magnética se considera positiva si el norte magnético está a la derecha del verdadero, es decir, hacia su nordeste, y negativa si es al contrario. El norte magnético está al noroeste del verdadero, es decir, a su izquierda. En el esquema está pintada positiva, ya que de esa forma se deducen muy intuitivamente las fórmulas que se utilizan en náutica.
La declinación magnética depende de la zona geográfica en la que naveguemos y el año en curso, y se puede deducir de una roseta que se encuentra en todas las cartas. Veamos cómo podemos actualizar el valor de la declinación magnética indicada en una carta antigua del año actual. Imaginemos que la carta del estrecho que manejamos posee una roseta magnética como la de la figura. En el diámetro central de esa roseta figura la siguiente leyenda: 2 grados 50 minutos oeste, 2005, 7 minutos este. Esta leyenda indica que la carta que estamos utilizando es del año 2005 y que ese año la declinación magnética era de 2 grados 50 minutos oeste, es decir, negativa. Esa misma leyenda expresa entre paréntesis el valor 7 minutos este, que indica que cada año, a partir de ese año 2005, la declinación magnética corre 7 minutos hacia el este, es decir, positivos. Esto es lo que se conoce como variación anual de la declinación magnética. Supongamos que estamos en el año 2014 y queremos saber, partiendo de la carta del 2005, el valor de la declinación para ese año 2014. Paso 1. Calculamos la diferencia en años entre la fecha actual 2014 y la fecha de edición de la carta 2005. Es decir, 2014 menos 2005 es igual a 9 años. Con una variación anual de 7 minutos este, en esos 9 años la variación total será de 7 por 9 igual a 63 minutos, o lo que es lo mismo, 1 grado 3 minutos al este, es decir, positivos. La declinación de 2005, de 2 grados 50 minutos negativos, la tenemos que corregir con 1 grado 3 minutos positivos. 2 grados 50 minutos menos 1 grado 3 minutos es igual a 1 grado 47 minutos, y siguen siendo negativos. Es decir, la declinación en 2014 sería de 1 grado 47 minutos oeste. Como no es lo mismo encontrarnos en enero que en diciembre, lo que se suele utilizar como declinación magnética es un valor redondeando al medio grado más próximo. 1 grado 47 minutos está más cerca de 2 grados que de 1 grado y medio. Recordad que los minutos de arco están en base 60 y no en base 100. En definitiva, para cálculos posteriores, en navegaciones a lo largo del año 2014, el valor de la declinación magnética que vamos a tomar es 2 grados noroeste, es decir, negativos. Dicho esto, tened en cuenta que si manejamos una carta muy antigua, este valor calculado puede estar distorsionado. Lo mejor es no usar cartas con una antigüedad superior a 5 años. Las brújulas que empleamos en tierra se sustituyen por las agujas náuticas en los barcos. En un principio podríamos pensar que la aguja de una brújula y la aguja náutica deberían marcar hacia el mismo punto, pero eso no es así. Por efecto de la trayectoria que lleva el barco y que más tarde llamaremos rumbo, y por efecto también de la cantidad de material magnetizante que se encuentra de una forma permanente alrededor de la aguja náutica, esta señala a otro punto que no es ni el norte verdadero ni el norte magnético. A este punto le denominaremos norte de aguja, que difiere respecto al magnético en un ángulo que llamamos desvío y suele representarse por una letra griega delta mayúscula. Al igual que en el caso de la declinación magnética, el desvío a efectos de cálculos posteriores se considera positivo si el norte de aguja está a la derecha del norte magnético, es decir, a su nordeste, y negativo en caso contrario. En el esquema se ha dibujado por la misma razón que antes un desvío nordeste, es decir, positivo. Por tanto, entre lo que vemos en la carta, el norte verdadero, y lo que vemos en el barco, el norte de aguja, hay una diferencia que es el resultado de sumar cada valor con su signo. Estos son la declinación magnética y el desvío. En el esquema se observa muy bien. A esta suma se le denomina corrección total de la aguja y se expresa como C mayúscula y T minúscula. CT y a veces como CTM. Ya tenemos la primera fórmula importante de la náutica. Corrección total igual a declinación magnética más desvío. Cada valor con su signo. Por ejemplo, si tenemos un valor de la declinación de 5 grados noroeste y uno del desvío de 3 grados noroeste, el valor de la corrección total será menos 5 grados más menos 3 grados igual a menos 8 grados. Intuitivamente llamamos rumbo a la trayectoria que sigue un barco. Para cuantificar esa trayectoria, vamos a definir rumbo
como el ángulo que forma esa trayectoria, o lo que es lo mismo, la línea proa a popa del barco con el norte. Como existen tres nortes, verdadero, magnético y de aguja, existen tres rumbos para definir esa trayectoria que denominaremos rumbo verdadero, rumbo magnético y rumbo de aguja respectivamente. El rumbo verdadero, referido al norte verdadero, que recordemos que es el que vemos en la carta, es el único que se traza en esta, mientras que el rumbo de aguja, referido al norte de aguja, es el único que vemos en el barco. Entre ambos rumbos, verdadero y magnético, observando el esquema, vemos que existe una diferencia que es precisamente la corrección total, de forma que el rumbo verdadero es igual al rumbo de aguja más la corrección total con su propio signo. Y esa es la segunda fórmula importante de la náutica. Por ejemplo, si en el barco vemos un rumbo, obviamente de aguja, de 125 grados y la corrección total de la zona es de menos 5 grados, o lo que es lo mismo, 5 grados noroeste, el rumbo verdadero que trazaremos en la carta será rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más corrección total. Es decir, 125 grados más menos 5 grados igual a 120 grados. No nos olvidamos del rumbo magnético, aunque a efectos prácticos tiene una relevancia mínima. Del esquema podemos deducir algunas otras fórmulas menos interesantes, como rumbo verdadero es igual a rumbo magnético más declinación magnética, o rumbo de aguja igual a rumbo magnético menos desvío. Hasta ahora todo lo dicho sirve en cualquier circunstancia, veamos la costa o no. Como vemos, un rumbo puede ir desde los 0 grados hasta los 360. Esta forma de nombrar un rumbo recibe el nombre de formato circular, precisamente porque se basa en un círculo, que, como sabemos, abarca un arco de 360 grados. En el ejemplo de la figura, el barco va a un rumbo de 129 grados porque la línea popa-proa forma un ángulo de 129 grados con el norte que apunta al grado cero. En náutica a veces se emplea otra notación o formato, la notación cuadrantal, que vamos a explicar a continuación. Se trata de referir el rumbo al cuadrante en el que se encuentra y para ello vamos a tener en cuenta los 4 puntos cardinales. Norte, N, que coincide con los 0 grados y también con los 360 grados. Este, E, que coincide con los 90 grados del círculo. Sur, S, que coincide con los 180 grados, y oeste, W, que coincide con los 270 grados circulares. Se representa por una W por ser esta la primera letra de la palabra oeste en inglés west. Con esos 4 puntos cardinales definiremos 4 cuadrantes: noroeste, NE, que es el cuadrante comprendido entre el norte y el este; sureste, SE, comprendido entre el sur y el este; suroeste, SW, entre el sur y el oeste; y noroeste, NW, entre el norte y el oeste. Cada uno de estos cuadrantes empieza en 0 grados y acaba en 90 grados. El cuadrante noreste empieza en el grado 0, es decir, en el norte, y llega al grado 90, es decir, al este. El cuadrante sureste empieza en el grado 0, justo en el sur, que se corresponde con los 180 grados circulares, y acaba en el grado 90, que coincide con el este. El cuadrante suroeste empieza en el grado 0, es decir, el sur, y acaba en el grado 90, que coincide con los 270 grados circulares y que es justo el oeste. Y por último, el cuadrante noroeste empieza en el grado 0, en el norte, y acaba en el grado 90, que coincide de nuevo con el circular 270 grados, es decir, en el oeste. La notación cuadrantal consiste en referir un rumbo al cuadrante en el que se encuentra. Veamos 4 ejemplos. Supongamos un rumbo circular de 40 grados. La notación cuadrantal sería norte 40 grados este, es decir, los 40 grados circulares referidos al cuadrante nordeste donde se encuentran. En este primer cuadrante es en el único en el que el número de grados coincide tanto en circular como en cuadrantal. Supongamos ahora un rumbo circular de 130 grados. Si queremos referir ese rumbo al cuadrante sureste en el que se encuentra, deberemos calcular el ángulo que existe entre el sur y la posición del barco.
este ángulo es exactamente 180 menos 130 grados, es decir, 50 grados, y la notación cuadrantal sería sur 50 grados este. Supongamos ahora un rumbo en el cuadrante suroeste, por ejemplo, 220 grados. Para referir esos 220 grados al cuadrante suroeste, debemos calcular el ángulo que hay entre el sur y la posición del barco en dirección oeste, y este número resulta ser 220 grados menos 180 grados, es decir, 40 grados. Por tanto, la notación cuadrantal es sur 40 grados oeste. Por último, vamos a ver un ejemplo del cuadrante noroeste, 295 grados. El cuadrantal correspondiente es el arco que va desde el norte hasta la dirección del barco. En este caso, 360 grados menos el circular de 295 grados, es decir, 65 grados, y por tanto el cuadrantal sería norte 65 grados oeste. En definitiva, para obtener el cuadrantal desde el circular debemos operar de la siguiente forma. En el cuadrante nordeste el número es el mismo. En el cuadrante sureste el cuadrantal es el resultado de restar de 180 grados en valor del circular. En el cuadrante suroeste, el cuadrantal es el resultado de restar 180 grados del valor del circular. Y en el cuadrante noroeste, el cuadrantal lo obtenemos restando el circular de 360 grados. Cuando nos den un dato cuadrantal, para operar con él en cualquier fórmula, debemos pasarlo siempre a circular. Algunos transportadores de ángulos náuticos simplifican notablemente las conversiones entre circulares y cuadrantales, ya que nos permiten leer directamente en el transportador ambos valores. Pero dado que esto no es así en todos los transportadores, no lo vamos a comentar aquí. A partir de ahora vamos a ver cómo podemos referenciar un punto conocido de la costa que nos ayude a situarnos. Imaginemos un faro y una línea recta que une nuestro barco con él. Se denomina demora de un punto conocido de la costa, por ejemplo un faro, al ángulo que forma el norte con la visual a dicho punto. Al igual que ocurría con los rumbos, al existir tres nortes, podremos definir tres demoras, verdadera, magnética y de aguja. Lógicamente, desde el barco, la que tomaremos será una demora de aguja, y al trasladarla a la carta para dibujarla, la convertiremos en demora verdadera. Recordar que en la carta solo se dibujan magnitudes verdaderas. Si observamos el esquema, llegamos a la deducción de la tercera fórmula importante de la náutica. Demora verdadera igual a demora de aguja más corrección total. Y al igual que ocurría con los rumbos, se desprenden otras fórmulas que relacionan a la poco importante demora magnética. Ya solo nos queda una magnitud que definir y la cuarta fórmula importante. Se denomina marcación al ángulo que forma la línea proa a popa de nuestro barco con la visual a un faro de la costa. Esta magnitud es muy fácil de medir a bordo, basta emplear la propia aguja náutica y leer la diferencia en grados entre nuestra proa y la visual al faro. Pero no se lleva directamente a la carta, sino que se emplea para obtener la demora verdadera del faro, que sí trazaremos en la carta. Del esquema se desprende la cuarta y última fórmula importante de la náutica costera. Demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación. Observemos que la fórmula funciona bien si el faro que marcamos lo tenemos a estribor, pero no es así si está a babor. En este último caso, la fórmula correcta sería demora verdadera es igual a rumbo verdadero menos marcación. Esto lo solucionamos manteniendo la fórmula demora verdadera igual a rumbo verdadero más marcación, asignándole a esta última signo positivo si es a estribor y signo negativo si es a babor. La marcación se suele dar por babor o por estribor, pero si no nos dicen nada, la consideraremos siempre por estribor. Ojo, como resultado de una operación de suma o resta nos puede dar una demora verdadera menor de 0 grados o mayor de 360 grados. Y ya sabemos que una demora solo puede estar entre los 0 y los 360 grados. En este caso sumaremos o restaremos respectivamente 360 grados al valor calculado. Determinar las coordenadas de un punto. Dado un punto P en la carta, obtengamos sus coordenadas. Procedimiento 1. Escuadra y cartabón. Paso 1. Obtención de la latitud.
Trazamos una línea horizontal desde el punto P hasta cortar la escala de latitudes, que es la escala vertical, derecha o izquierda. Nos ayudaremos con la escuadra y el cartabón trazando una línea paralela a una de las líneas auxiliares horizontales que son los paralelos. A continuación, hacemos la lectura en el eje de latitudes. En este caso es latitud igual a 35 grados 57 minutos norte. Paso 2. Obtengamos ahora la longitud. Trazamos una línea vertical desde el punto P hasta cortar la escala de longitudes, que es la escala horizontal arriba o abajo. Igualmente nos ayudaremos con el uso de escuadra y cartabón para obtener una paralela a cualquiera de las líneas auxiliares y verticales que son los meridianos. A continuación, hacemos la lectura en el eje de longitudes. En este caso es longitud igual a 6 grados 4,9 minutos oeste. Así pues, nuestra posición es latitud 35 grados 57 minutos norte y longitud 6 grados 4,9 minutos oeste. Procedimiento 2. Otro procedimiento también válido consiste en utilizar un compás en vez de la escuadra y cartabón. Paso 1. Primero tomaremos la distancia entre el punto P y cualquiera de las líneas auxiliares horizontales. Ahora llevamos esa distancia al eje de latitudes. Ya conocemos la latitud. Paso 2. Tomamos la distancia entre el punto P y cualquiera de las líneas auxiliares verticales. A continuación llevamos esa distancia al eje de las longitudes. Ya conocemos la longitud. Dadas unas coordenadas de un punto, trazarlo en la carta. ¿A qué punto corresponden las coordenadas latitud 35 grados 58 minutos norte y longitud 6 grados 2,6 minutos oeste? Procedimiento 1. Con compás. Paso 1. Primero marcamos la latitud en el eje de latitudes. Después tomamos la distancia entre la marca y cualquiera de las líneas auxiliares horizontales superior o inferior. A continuación, trasladamos el compás a la carta y marcamos con una línea la latitud. Paso 2. Repetimos la misma operación pero ahora con la longitud. Al marcar la línea sobre la carta, la intersección de ambas nos mostrará la posición del barco. Procedimiento 2. Con reglas. Paso 1. Primero marcamos la latitud y la longitud en sus respectivos ejes. Desde esta marca trazamos una línea horizontal al eje de longitud. Paso 2. Desde la coordenada de longitud trazamos una línea horizontal al eje de latitud. La intersección de ambas líneas nos mostrará la posición del barco. Cálculo de la distancia entre dos puntos. Ahora vamos a calcular la distancia entre dos puntos, teniendo en cuenta que una milla se corresponde con lo que abarca un minuto de latitud. Recuerda que las millas nunca se miden en el eje de longitudes. Veamos este ejercicio. Cálculo de la distancia entre Isla Tarifa y Punta Alcázar. Paso 1. Abrimos el compás entre los dos puntos cuya distancia queremos medir, es decir, entre Isla Tarifa y Punta Alcázar. Paso 2. Ahora llevamos la medida obtenida del compás a la escala de latitudes y contamos las millas que en dicha escala representa la abertura del compás. En este caso debemos contar 9,4 millas. Rumbo para ir de un punto a otro. Calcular el rumbo para ir desde Cabo Trafalgar hasta Punta Alcázar. Procedamos. Paso 1. Primero uniremos ambos puntos con una línea recta. Paso 2. A continuación, colocaremos el transportador en un punto de esa línea. No es necesario que sea el punto de origen, ya que toda la línea guarda el mismo ángulo, rumbo verdadero con el norte, donde apunta la flecha del transportador. Para cuadrar perfectamente el transportador, te recomiendo que aproveches un punto de la línea de su intersección con alguna de las líneas auxiliares verticales, meridianos. Paso 3. Ahora hacemos la lectura del ángulo que forma el norte verdadero, que en este ejemplo es 131 grados, o lo que es lo mismo en formato cuadrantal, sur 49 grados este. Rumbo para pasar a una distancia determinada de un punto de la costa. Calcular el rumbo que hay que poner para pasar a 4 millas de la isla de Tarifa partiendo de Cabo Espartel. Procedamos.
Paso 1. En la escala de latitudes abrimos el compás para abarcar 4 millas equivalentes a 4 minutos de latitud. Paso 2. Ahora colocamos la punta del compás en Isla Tarifa y trazamos un círculo que lógicamente tendrá un radio de 4 millas. Todos los puntos de esa circunferencia se encuentran a 4 millas de Isla Tarifa. Paso 3. Partiendo de Cabo Espartel trazamos una línea recta que sea tangente al círculo antes trazado. Esta línea es la única posible que partiendo de Espartel pase a 4 millas y nunca a menos de Isla Tarifa. Paso 4. Ahora colocamos el transportador en cualquier punto de la línea trazada, asegurándonos de que lo tenemos perfectamente posicionado y hacemos la lectura del rumbo. En este caso es un rumbo verdadero de 62 grados que en cuadrantal se expresaría como norte 62 grados este. Dado un rumbo, calcular la situación cuando se está a una distancia mínima de un punto de la costa. Supongamos que vamos a un rumbo verdadero determinado y nos interesa conocer nuestra situación y coordenadas cuando pasemos a la mínima distancia de un faro. Esto es lo mismo que decir cuando veamos el faro en cuestión por el través. Hagamos este ejercicio. Salimos de Cabo Trafalgar con rumbo a Punta Malabata. Calcular la situación cuando estemos a la mínima distancia del faro de Punta Gracia. La mínima distancia se producirá justo cuando marquemos el faro de Punta Gracia por el través de babor. Recordemos qué era la marcación, el ángulo que forma nuestra proa con un punto conocido de la costa. Recordemos también que el través es la perpendicular a la línea de crujía. Por tanto, cuando marquemos Punta Gracia por el través de babor, equivale a decir cuando tengamos Punta Gracia justo por la perpendicular, o lo que es lo mismo, a la mínima distancia. Procedamos. Paso 1. Trazamos el rumbo para ir de Trafalgar a Punta Malabata. Paso 2. Trazamos una perpendicular a ese rumbo que pase por Punta Gracia. Para ello nos podemos ayudar de cualquier ángulo recto que tengamos, por ejemplo, del ángulo de una escuadra o cartabón o el propio borde del transportador. Paso 3. El punto donde corte esa perpendicular al rumbo es la situación buscada. En este caso, latitud 36 grados 2,1 minutos norte y longitud 5 grados 55 minutos oeste. A lo largo del vídeo vamos a realizar una serie de ejercicios tipo test con 4 respuestas posibles. Para el vídeo con la pausa si quieres realizar antes el ejercicio y si no, la respuesta correcta aparecerá a los 10 segundos. Manejo de la velocidad del barco o velocidad de máquinas. La velocidad del barco o velocidad de máquinas, indistintamente VB o VM, es la velocidad a la que se desplaza el barco siguiendo el rumbo verdadero, RV. Recordemos que los nudos son equivalentes a millas por hora. A las 10 horas HRB se lee a las 10 horas 0 minutos hora reloj bitácora, que para nosotros va a ser la hora de nuestro reloj. A las 10 horas, reloj bitácora, salimos de Cabo Trafalgar en dirección a Cabo Espartel con una velocidad de 10 nudos. A las 11:30, hora reloj bitácora, decidimos cambiar de rumbo poniendo proa a Punta Paloma, manteniendo la velocidad de 10 nudos. Cuando tenemos el faro de Punta Gracia por el través de babor, decidimos cambiar de rumbo y poner proa a Punta Cires, aumentando la velocidad a 12 nudos. Se pide primero, situación a las 11:30, hora reloj bitácora. Segundo, hora de llegada a Punta Cires. Procedamos a la primera pregunta. Paso 1.
Trazamos el rumbo que nos lleva de Trafalgar a Espartel. Paso 2. Calculamos cuántas millas habremos recorrido desde las 10 a las 11:30, si vamos a una velocidad de 10 nudos. Hagamos una regla de 3. Si en una hora, 60 minutos, recorremos 10 millas, en una hora y media, 90 minutos, recorreremos X. X es igual a 10 por 90 dividido entre 60, o sea, 15 millas. Paso 3. Con el compás medimos 15 millas en la escala de latitudes y llevamos esa medida desde Trafalgar sobre el rumbo verdadero. En el punto donde corte la medida del compás con el rumbo verdadero, estaremos a las 11:30 hora reloj bitácora. La situación la obtenemos viendo qué coordenadas tiene ese punto. Latitud 35 grados 56,4 minutos norte y longitud 5 grados 57,9 minutos oeste. Ya hemos respondido a la primera pregunta. Ahora resolvamos la segunda pregunta. ¿A qué hora llegaremos a Punta Cires? Paso 1. Ahora desde ese punto trazamos una nueva recta que lo une a Punta Paloma, que es el segundo de los rumbos enunciados. Mantenemos los 10 nudos de velocidad. Paso 2. Calculamos el punto de ese nuevo rumbo en el que veamos al faro de Punta Gracia por el través de babor. Es decir, trazamos una perpendicular al rumbo que pase por Punta Gracia y el punto donde corte la perpendicular a dicho rumbo será el punto buscado. Paso 3. Una vez marcado el punto, calculamos a qué hora lo hemos alcanzado. Para ello, hacemos el siguiente cálculo. Medimos el número de millas desde que iniciamos ese segundo rumbo a las 11:30 hora reloj bitácora y el punto hallado, y obtenemos 11,3 millas. Si 10 millas se recorren en una hora, 60 minutos, velocidad del barco 11,3 millas, se recorrerán en 67,8 minutos. O lo que es lo mismo, 1 hora y 7 minutos aproximadamente. Por tanto, cuando estemos en el punto de la mínima distancia de Punta Gracia, habrán transcurrido 1 hora y 7 minutos desde las 11:30 hora reloj bitácora, es decir, serán las 12:37 hora reloj bitácora. Una vez marcado el punto, lo unimos con Punta Cires. En realidad estamos trazando un tercer y último rumbo. Con el compás medimos la distancia desde ese punto a Punta Cires. Lo trasladamos a la escala de latitudes y comprobamos que la distancia es de 16 millas. Hacemos de nuevo una regla de 3. Si 12 millas se recorren en 60 minutos, que no es más que la expresión de que el barco va a 12 nudos, 16 millas se recorrerán en X minutos. El valor X es 16 por 60 dividido entre 12, es decir, 80 minutos, o lo que es lo mismo, 1 hora 20 minutos. Si sumamos esa hora y 20 minutos a la hora que teníamos, 12 horas 37 minutos, obtendremos la hora reloj bitácora de llegada a Cires, 13 horas 57 minutos. Hagamos el siguiente ejercicio. Trazado de una demora. Recordemos que la demora es el ángulo que forma la visual desde nuestro barco a un punto determinado de la costa con el norte. Al haber 3 nortes hay 3 demoras, verdadera, magnética y de aguja, pero la única que se traza en la carta es la verdadera y por tanto es la única de la que nos vamos a preocupar aquí. Obviamente, si el dato es una demora de aguja, la deberemos convertir en verdadera con la corrección total, CT. Caso 1. Sabemos dónde está exactamente nuestro barco y queremos trazar y medir la demora verdadera a un faro. Es el caso más fácil de resolver, pero el menos habitual. Veamos el ejercicio. Situados en la posición latitud 36 grados norte y longitud 5 grados 20 minutos oeste, calcular la demora con la que vemos el faro de Punta Carnero. Paso 1. Unimos el barco con el faro mediante una línea recta. Esa línea es ya en sí la demora. Paso 2. Ponemos el transportador en alguno de sus puntos y leemos el ángulo que forma con el norte verdadero. Recuérdese que los ángulos se miden del 0 hacia la derecha en sentido horario.
En este caso, la demora verdadera es 316 grados. Caso 2. No sabemos dónde está el barco, pero tenemos como dato la demora verdadera con la que desde el barco vemos un faro. Si no sabemos dónde está el barco, difícilmente vamos a poder unirlo al faro por una línea recta. Ahora bien, no sabemos dónde está el barco, pero sí dónde está el faro. Por pura geometría, teorema de Tales de ángulos entre paralelas, si desde el barco vemos el faro con un ángulo de x grados, desde el faro se ve al barco con un ángulo de x grados más menos 180 grados. La línea recta que une el barco con el faro es la misma, obviamente, que la que une el faro con el barco. En el caso anterior trazábamos la primera y en esta la segunda, pero ambas son la misma línea. Procedamos. Imaginemos que tomamos una demora verdadera de Trafalgar de 340 grados, es decir, el ángulo con respecto al norte verdadero con el que vemos a Trafalgar desde nuestro barco es de 340 grados. Paso 1. Para trazar la línea desde el faro, sabiendo que el barco ve a este con un ángulo de 340 grados, basta con sumarle o restarle a ese ángulo 180 grados, poner el transportador con su centro en el faro y medir ese nuevo ángulo. Este nuevo ángulo se denomina demora inversa. Al sumarle o restarle 180 grados nos da dos valores diferentes. En el ejemplo, 520 o 160 grados. Pero sabemos que los ángulos van de 0 a 360 grados. Por tanto, desechamos el valor 520 y nos quedamos con el único posible, 160 grados. Paso 2. Ponemos el transportador con su centro en Trafalgar y marcamos la demora inversa obtenida, 160 grados. Uniendo el faro de Trafalgar con la marca, obtenemos una línea recta que resulta ser la línea de demora y podemos asegurar que el barco se encuentra en alguno de sus puntos. Podéis comprobarlo colocando el transportador en cualquier punto de la línea y confirmando que se ve a Trafalgar con 340 grados como nos habían dicho. Cuando empleamos un transportador cuadrado o rectangular, y solo en esos casos, en lugar de sumar o restar 180 grados, podemos no hacerlo y poner el transportador con el centro en el faro y el norte hacia abajo. En realidad, esa posición con el norte hacia abajo equivale a sumar o restar 180 grados. En este caso, marcamos la demora dada directamente, es decir, 340 grados, y unimos la marca con el faro obteniendo la misma línea de demora que pretendíamos. Ojo, recordad que este truco solo funciona cuando el transportador es rectangular o cuadrado. Cuando trazamos una demora en la carta, podemos asegurar que nuestro barco está en alguno de los puntos de la línea trazada. Aunque para determinar con exactitud en qué punto se encuentra, necesitaremos una segunda referencia, como vamos a ver en los siguientes ejercicios. Situación por cruce de dos demoras. Si tomamos dos demoras simultáneas a dos puntos de la costa, al trazarlas se nos cruzarán en un único punto. Podemos asegurar que el barco está en ese punto de cruce. Veamos este ejercicio. Navegando por el estrecho de Gibraltar, tomamos demora de aguja de faro de Trafalgar, 355 grados, y simultáneamente demora de aguja de Punta Paloma, de 65 grados. La corrección total de la zona es de 5 grados noroeste. Calcular la situación del barco. Procedamos. Paso 1. Previamente convertimos las dos demoras de aguja en demoras verdaderas. Faro de Trafalgar. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, es decir, 355 grados más menos 5 grados igual a 350 grados. Recordar que la corrección total tiene su propio signo, resultando negativo si es al noroeste y positivo si es al nordeste. Punta Paloma. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, es decir, 65 grados menos 5 grados igual a 60 grados. Paso 2. Trazamos la demora verdadera de Trafalgar tal y como se ha visto en el ejemplo anterior. A continuación, trazamos la demora verdadera de Punta Paloma de forma análoga. Paso 3. Leamos la latitud y longitud del punto de cruce de ambas demoras. Esas coordenadas determinan la situación de nuestro barco. En este caso, latitud igual a 35 grados 56,4 minutos norte y longitud 5 grados 59 minutos oeste. Hagamos el siguiente ejercicio.
Situación por una demora y una distancia. Como se ha indicado en alguna ocasión, para determinar la situación de nuestro barco son necesarias dos referencias a tierra. En el ejercicio anterior, estas referencias eran dos demoras, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser una demora y una distancia, dos distancias, una demora y una isóbata, etc. Hagamos este ejercicio. Navegando por el estrecho de Gibraltar tomamos demora de aguja de Punta Gracia 330 grados y simultáneamente tomamos distancia de radar de Punta Malabata 5 millas. La corrección total de la zona es de 5 grados nordeste. Calcular la situación del barco. Procedamos. Paso 1. Convertimos la demora de aguja de Punta Gracia en demora verdadera. Demora verdadera es igual a demora de aguja más corrección total, es decir, 330 más 5 grados es igual a 335 grados. Paso 2. Trazamos la demora verdadera de Punta Gracia. Paso 3. Tomamos la distancia de 5 millas con el compás en el eje de latitudes. Recordamos que equivale a medir 5 minutos de latitud. Con esa abertura del compás, haciendo centro en Punta Malabata, trazamos un arco que cruce a la demora antes trazada. Paso 4. Leemos la latitud y longitud del punto de cruce de ambas líneas. Esas coordenadas determinan la situación de nuestro barco. En este caso es latitud 35 grados 53,3 minutos norte y longitud 5 grados 41,6 minutos oeste. Situación por marcaciones. Siempre que nos den una marcación, ángulo que forma la proa de nuestro barco con la visual de un faro o de otra referencia de la costa, recordemos que no se debe dibujar en la carta, sino buscar la demora verdadera con la que vemos el faro mediante la fórmula demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación con signo positivo a estribor y negativo a babor. Una vez obtenida la demora verdadera, procedemos, como ya hemos indicado, a realizar una situación por demoras. Veamos este ejercicio. Navegando con un rumbo verdadero este, marcamos el faro de Punta Gracia por los 109 grados a babor y el faro de Cabo Espartel por los 140 grados por estribor. Calcular la situación en la que nos encontramos. Paso 1. Calculamos previamente las demoras verdaderas respecto a Gracia y a Espartel, recordando que las marcaciones a babor se consideran negativas y las marcaciones a estribor positivas. Demora verdadera de Punta Gracia es igual a rumbo verdadero más marcación de Punta Gracia, es decir, 90 grados más menos 109 grados, igual a menos 19 grados, o lo que es lo mismo, 360 grados menos 19 grados, igual a 341 grados. Demora verdadera de Cabo Espartel es igual a rumbo verdadero más marcación de Cabo Espartel, es decir, 90 grados más 140 grados igual a 230 grados. Obsérvese que en el primer caso el resultado es menos 19 grados. Lo hemos convertido en 341 grados sumando 360, ya que las demoras solo pueden ser positivas. Paso 2. Trazamos las dos demoras como ya sabemos hacer y el punto de intersección de estas es la situación de nuestro barco. En este caso es latitud 35 grados 55,3 minutos norte y longitud 5 grados 44,2 minutos oeste. Al igual que hemos visto cómo posicionamos dos demoras, dos marcaciones o una demora y una distancia, podemos posicionarnos mediante la toma de dos distancias a dos puntos conocidos de la costa. Veamos este ejercicio. Calcular la situación de un barco que se encuentra a 7 millas de distancia del faro de Cabo de Trafalgar y simultáneamente a 8 del faro de Punta Gracia. Procedamos. Paso 1. Tomamos con el compás en el eje de latitudes una distancia de 7 millas y con ese radio trazamos un círculo alrededor de Cabo de Trafalgar. Todos los puntos de ese círculo se encuentran a 7 millas de Trafalgar. Paso 2. Ahora tomamos una distancia de 8 millas en las latitudes y trazamos un círculo de ese radio haciendo centro en Punta de Gracia.
Todos los puntos de este círculo se encuentran a 8 millas de Punta de Gracia. Paso 3. La intersección de los dos círculos es el punto que se encuentra simultáneamente a 7 millas de Trafalgar y a 8 de Gracia. Calculamos la latitud y longitud y resulta ser latitud 36 grados 4,8 minutos norte y longitud 5 grados 58,3 minutos oeste. Hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a repasar una serie de puntos muy importantes. Primero, las marcaciones no se trazan en la carta. Nos sirven para obtener demoras verdaderas dv mediante la fórmula demora verdadera es igual a rumbo verdadero más marcación. Obsérvese que en la fórmula el único rumbo que interviene es el rumbo verdadero y no otro. Como resultado de aplicar la fórmula, podemos obtener un número negativo o superior a 360 grados. En estos casos, sumaremos o restaremos 360 grados al resultado para obtener un valor de la demora comprendido entre 0 y 360 grados. Una marcación por el través es una marcación de 90 grados a babor o a estribor. Recuerda que el través es la perpendicular a la línea de crujía o a la línea popa-proa. A veces no se nos indica si la marcación por el través es a babor o estribor, pero eso lo podemos deducir por la lógica y la observación de la situación. Si la marcación que nos dan no indica si es babor o estribor, y la lógica lo permite, siempre asumiremos que se trata de una marcación por estribor, es decir, positiva. Enfilaciones y oposiciones. Las enfilaciones o las oposiciones son líneas rectas en las que además de dos puntos fijos en tierra está nuestro barco. En una enfilación desde el barco vemos los dos puntos por el mismo lado, uno detrás de otro, y los tres en la misma línea recta. En una oposición vemos cada uno de los puntos por un lado distinto y los tres forman una línea recta. Las enfilaciones y oposiciones se trazan directamente sobre la carta, son líneas reales y son de gran ayuda en la navegación costera. Veamos este ejercicio. ¿Cuál es nuestra situación si estamos en la enfilación de Punta Paloma e Isla Tarifa y en la oposición de Punta Carnero y Punta Alcázar? Procedamos. Paso 1. Unimos Punta Paloma e Isla Tarifa por una línea recta prolongándola hacia el mar. El barco estará en algún punto de esa prolongación. Esta línea es la enfilación. Paso 2. Unimos Punta Carnero y Punta Alcázar por una línea recta. El barco está en algún punto de esa línea. Esta línea es la oposición. Paso 3. Determinaremos las coordenadas del punto de cruce de ambas líneas. Esa será la situación de nuestro barco. En este caso es latitud igual a 35 grados 56,4 minutos norte y longitud igual a 5 grados 30,4 minutos oeste. Cálculo de la corrección total partiendo de una enfilación o una oposición y una demora de aguja. En una enfilación, que como hemos visto es una línea recta que trazamos en la carta y donde se encuentra el barco, está implícitamente la demora verdadera de los puntos que la definen. Si de la carta obtenemos la demora verdadera de la enfilación y como dato obtenemos su demora de aguja, aplicaremos la fórmula corrección total es igual a demora verdadera menos demora de aguja para obtener la corrección total. Esa corrección total nos sirve para cualquier otro cálculo que tengamos que hacer en esa misma zona de navegación. Veamos un primer ejercicio. Nos encontramos en la enfilación de Punta Paloma e Isla Tarifa y tomamos la demora de aguja de Punta Paloma 310 grados. Calcular la corrección total. Procedamos. Primer paso. Trazamos la enfilación, uniendo Punta Paloma e Isla Tarifa por una línea recta, prolongándola hacia el mar. Nuestro barco está en algún punto de esa prolongación. Segundo paso. Colocar el centro del transportador en algún punto de la línea y leer con qué ángulo se ve Punta Paloma. Ese ángulo es la demora verdadera. En este caso, la demora verdadera es igual a 306 grados. Tercer paso. Aplicar la fórmula corrección total igual a demora verdadera menos demora de aguja.
Es decir, 306 grados menos 310 grados igual a menos 4 grados. Hagamos el siguiente ejercicio. El actual programa del PER contempla los conocimientos teóricos básicos del viento y la corriente, pero no exige la realización de ejercicios con estos dos factores externos, por lo que este vídeo no los incluye. Aunque debéis saber, aquellos que decidáis obtener el título superior de patrón de yate, que sí que los manejaréis entonces con mucha frecuencia, ya que en esa titulación sí que el tratamiento del viento y la corriente constituye una parte importante del programa práctico de la carta náutica. Queda un último tema introducido en la última modificación legislativa referente al programa de la titulación del PER. El tratamiento de las mareas y, más concretamente, el cálculo de la sonda existente en el momento de la pleamar o bajamar. Para entender ese cálculo debemos conocer algunos conceptos básicos relativos a las mareas. Lo primero es definir lo que se entiende por marea, que no es más que la subida y bajada alternativa de la superficie del mar por el efecto de atracción gravitacional de la Luna y el Sol sobre esa superficie. Se define pleamar como el punto más alto de la superficie del mar antes de empezar a bajar y como bajamar el punto más bajo de esa superficie antes de empezar a subir. Cada 6 horas, más o menos, se produce una plea o una bajamar, de forma que en un día hay 2 pleas y 2 bajamares. En cada punto de la costa las pleamares y bajamares se producen a unas horas concretas, diferentes todos los días del año, así como también son diferentes las alturas tanto de un día a otro como de un punto a otro. Vamos a fijarnos en un lugar cualquiera de la costa, un día cualquiera. Para entender los conceptos que afectan a las mareas, vamos a apoyarnos en un sencillo gráfico. En primer lugar, dibujamos una línea que va a representar el fondo del mar. A una hora determinada se produce una bajamar que la representamos en el gráfico. Esa bajamar de ese puerto ese día tiene una sonda, distancia al fondo, que vamos a llamar sonda de la bajamar, SBJ. Unas 6 horas, más o menos antes o después, se habrá producido o se producirá una pleamar que también representamos en el gráfico. La pleamar también tiene su sonda, que llamaremos sonda de la pleamar, SPL. Por otra parte, el Instituto Hidrográfico Español lleva una estadística a lo largo de los años de las sondas de las bajamares de cada uno de los puertos españoles, de forma que es capaz de precisar que históricamente nunca se ha producido una bajamar más pronunciada, es decir, una sonda de bajamar más pequeña que un determinado valor que llamamos sonda de la carta, por ser esta sonda la que aparece en las cartas náuticas. En otras palabras, la sonda de la carta representa la bajamar más bajamar de todas las bajamares observadas en una serie histórica de años. La representamos también en el gráfico. La línea marcada recibe el nombre de datum o también cero hidrográfico. El Instituto Hidrográfico publica un documento anualmente que se llama Anuario de Mareas y que da los datos de hora y altura de las mareas de todos los puertos españoles, uno por uno, todos los días del año. Ojo, el dato que da es la altura y no la sonda. Se llama altura a la distancia desde la baja o desde la pleamar al datum. Así obtenemos altura de la bajamar, ABJ, y altura de la pleamar, APL, que la representamos también en el gráfico. Atención, las sondas se refieren al fondo del mar y las alturas se refieren al datum o cero hidrográfico. En el puerto concreto, el día, mes y año de la observación, el anuario de mareas presentará unos datos de marea tales como los que podéis ver. Una puntualización que será importante cuando vayamos a hacer algunos ejercicios. Las horas indicadas en el anuario son horas UTC, o lo que conocemos más comúnmente como horas del meridiano de Greenwich, y las alturas previstas para una presión atmosférica normal de 1013 milibares. Ya tenemos casi todos los elementos para resolver los problemas de mareas que nos pueden pedir en los exámenes del PER. Del gráfico desprendemos 2 fórmulas. Sonda de la bajamar igual a altura de la bajamar más la sonda de la carta. Y sonda de la pleamar igual a la altura de la pleamar más la sonda de la carta. Tanto alturas como sonda de carta van a ser siempre datos conocidos. Veamos un ejemplo.
En el puerto de Cádiz, el 12 de mayo de 2012, con una sonda de carta de 3 metros, calcular la sonda en el momento de la primera pleamar. De los datos de las mareas para ese puerto, ese día de ese año, que se encuentran en el anuario de mareas del año 2012, se desprende que la primera pleamar se produce a las 9 horas 12 minutos y su altura es de 2,4 metros. La sonda en el momento de esa primera pleamar es la suma de la sonda de la carta, 3 metros, y la altura de esa pleamar, 2,4 metros. Es decir, la sonda en ese momento será de 5,4 metros. Una sonda se mide desde la superficie del mar. En un ejercicio podrían pedirnos la distancia de la quilla al fondo, sabiendo el calado de nuestro barco, por ejemplo. En el puerto de Cádiz, el 12 de mayo de 2012, con una sonda de carta de 3 metros, calcular la distancia de la quilla al fondo en el momento de la segunda bajamar si nuestro barco cala 1,3 metros. En este caso, a la sonda calculada debemos restarle el calado de nuestro barco. Las alturas que vienen reflejadas en el anuario de mareas se refieren, como hemos dicho antes, a la presión atmosférica normal que tiene un valor de 1013 milibares o hectopascales. Si en el lugar hay una mayor presión o una menor presión, es decir, si la presión atmosférica es superior a 1013 milibares o inferior a ese valor, el dato del anuario debe ser corregido antes de hacer ningún cálculo. Pensad que si la presión es mayor de 1013 milibares, el aire que existe sobre la superficie pesa más de lo normal y la superficie no subirá tanto como indica el anuario. Y por el contrario, si esa presión es menos de lo normal, la superficie del mar subirá más de lo que dice ese anuario. La corrección que se debe hacer a las alturas expresadas en el anuario, en caso de una presión distinta a lo normal, es de 0,01 metros por milibar de exceso o defecto respecto a los 1013 milibares. Supongamos que la presión atmosférica es de 1023 milibares. La diferencia de presión respecto a la presión normal de 1013 milibares es de más 10 milibares. Por tanto, la superficie del mar bajará 10 por 0,01 metros, es decir, 0,1 metros menos de lo que dice el anuario de mareas. A efectos de cálculos, la tabla de mareas recogida en el anuario debemos corregirla restándole 0,1 metros a todas las alturas indicadas y seguir trabajando con la nueva tabla. Un último apunte sobre el anuario de mareas. Al igual que las alturas están referidas a una presión normal de 1013 milibares, las horas a las que se producen las bajamares y pleamares están referidas al meridiano de Greenwich, es decir, son horas UTC. Si en un problema se habla de horas oficiales de España, debemos recordar que en España la hora oficial es una hora más en invierno, desde el último fin de semana de octubre al último de marzo y 2 horas más en verano. Veamos un ejemplo completo del cálculo de una sonda. El día 12 de mayo de 2012, en el puerto de Cádiz, con una sonda de carta de 3 metros y un barco que cala 1,3 metros, calcular el agua que hay debajo de la quilla a la hora oficial, 11 horas 12 minutos, si la presión atmosférica es de 990 milibares. El enunciado nos habla de horas oficiales del país, en concreto las 11 horas 12 minutos. Como el mes de mayo se encuentra dentro del horario de verano, la hora UTC se obtendrá restándole 2 horas a esa hora oficial. Es decir, las 11 horas 12 minutos, hora oficial de España, son las 9 horas 12 minutos, hora UTC, que precisamente coincide con la hora UTC de la primera bajamar. La presión atmosférica de 990 milibares está 23 milibares por debajo de la presión normal de 1013 milibares. Por tanto, la superficie del mar subirá 23 milibares por 0,01 metros, es decir, 0,23 metros más de lo que diga la tabla de mareas del anuario. Con ese facto de corrección, corregimos la tabla del anuario correspondiente al día 12 de mayo de 2012 en Cádiz, sumando 0,23 metros a todas las alturas y obteniendo una nueva tabla. Ahora ya podemos calcular la sonda como sonda a las 9 horas 12 minutos UTC igual a la altura de la bajamar corregida por la presión más la sonda de la carta menos el calado del barco, es decir, 2,63 más 3 menos 1,3, por tanto 4,33 metros.
Hagamos el siguiente ejercicio. Hemos hecho un exhaustivo repaso a todos los temas que forman parte del ejercicio de la carta náutica del examen del PER. Te recomiendo que realices los ejercicios adicionales que puedes solicitarnos al mail que aparece en la pantalla. Si te surgen dudas, vuelve a visionar el capítulo del ejercicio correspondiente. Este vídeo es una ayuda importante para superar con éxito los ejercicios de carta náutica del examen del PER. Esperamos que te sea útil. Un consejo más. Cuando hayas terminado el examen, si te sobra tiempo, vuelve a repasar todas las preguntas del test, pues los nervios muchas veces hacen que nos precipitemos y elijamos alguna respuesta equivocada. Ya sabes, agota el tiempo repasando con tranquilidad de nuevo todas las preguntas. Mucha suerte y buenos vientos.